el Evangelio del día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jueves 26 de marzo de 2026. Jueves de la 5 semana de Cuaresma. Los invitamos, hermanos y hermanas, a suscribirse al canal y dejar sus intenciones en los comentarios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Los profetas también murieron? ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen: es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿No tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús: Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Déjame hacerte una pregunta hoy, una pregunta que quizás nunca nadie te ha hecho así, de frente, sin rodeos, con el corazón en la mano. Una pregunta que, si la dejas entrar de verdad, puede cambiarlo todo. La pregunta es esta: ¿tienes miedo de morir? No te pido que respondas en voz alta. Puedes guardarla ahí, en ese lugar secreto del pecho donde guardamos las cosas que no le contamos ni al espejo. Pero quédate con ella. Porque el Evangelio de hoy, este Evangelio del jueves de la 5ª semana de Cuaresma, no habla de otra cosa. Habla de la muerte. Y habla de alguien que dice tener la llave para vencerla. Y ese alguien no es un filósofo, no es un rabino célebre, no es un moralista de los que hablan bonito y luego se van a casa a cenar tranquilos. Ese alguien dice, con una calma que hiela la sangre: Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Y si eso no te detiene, si eso no te hace levantar la vista de lo que sea que estás haciendo, entonces, hermano mío, hermana mía, hoy puede ser uno de esos días en que Dios te está tocando el hombro y tú llevas los audífonos puestos. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si este canal te ha acompañado en algún momento difícil, si alguna vez has escuchado una reflexión aquí y algo dentro de ti se movió, si has sentido que Dios te habló a través de estas palabras aunque fuera en medio del tráfico o lavando los platos, entonces hoy me gustaría pedirte que le des like a este video y que lo compartas. No por las estadísticas, sino porque hay alguien en tu lista de contactos, alguien que tal vez está cargando un peso que no le ha contado a nadie, alguien que necesita escuchar exactamente lo que vamos a reflexionar hoy. Y tú puedes ser el instrumento de que esa persona llegue a este video. No lo digo yo. Lo digo el Espíritu Santo que te está leyendo el corazón ahora mismo. Así que comparte. Y ahora, entremos juntos en la palabra. Estamos en Jerusalén. No en la Jerusalén turística con tiendas de souvenirs y guías con paraguas de colores. Estamos en una Jerusalén tensa, sudorosa, política, religiosa, peligrosa. Jesús está en el templo.
No está en la tranquilidad de un jardín, no está en la intimidad de una cena con amigos. Está en el corazón mismo del poder religioso de su tiempo, y está discutiendo. Y no es una discusión educada de esas en que todos dicen muy interesante tu punto de vista y luego se van a tomar un café. No. Esta es una discusión donde la gente acaba recogiendo piedras del suelo. Pensemos un momento en el ambiente. El templo de Jerusalén en tiempos de Jesús era algo que hoy nos costaría imaginar. Era al mismo tiempo la catedral más imponente, el banco central, el tribunal supremo y el corazón político de toda la nación judía. Entrar allí no era entrar a rezar en silencio. Era entrar a un espacio donde se jugaba el poder, la identidad, la historia, la teología. Y ahí está Jesús, un carpintero de Galilea, un hombre del norte, de una región que los del sur miraban con cierto desprecio, diciéndoles a los doctores de la ley, a los guardianes de la tradición, a los hombres que se habían pasado la vida estudiando las escrituras, yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Imagina la cara de los que lo escucharon, porque hay que entender qué significa eso en ese contexto. Abraham había muerto. Los profetas habían muerto. Moisés había muerto. El gran David había muerto. Toda la genealogía gloriosa del pueblo de Israel, esos gigantes de la fe que ellos veneraban, que ellos citaban, que ellos estudiaban de memoria, todos habían muerto. Y ahora viene este hombre de Galilea y dice que quien le sea fiel no morirá para siempre. La reacción de ellos es comprensible, en cierto modo. Le dicen, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado. Y hay algo en esa respuesta que me parece absolutamente humano. Porque cuando alguien nos dice algo que desborda completamente nuestras categorías, cuando alguien nos plantea una posibilidad que nuestra mente no puede procesar, lo más fácil es decir que esa persona está loca. Es el mecanismo de defensa de todos los tiempos. Cuando Copérnico dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol, muchos dijeron que estaba loco. Cuando los primeros médicos propusieron lavarse las manos antes de operar para evitar infecciones, sus colegas los ridiculizaron. Y cuando Jesús dice que quien le sea fiel no morirá para siempre, le dicen que está endemoniado. Es la reacción humana ante lo que no cabe en nuestros esquemas. Pero hay algo más profundo aquí, algo que me lleva a la primera lectura del día, ese texto maravilloso del Génesis donde Dios hace una alianza con Abraham y lo renombra Abraham. Quiero que nos detengamos en ese momento porque es uno de esos momentos de la Biblia que parecen pasar desapercibidos y sin embargo contienen un universo entero de significado. Abraham estaba postrado con el rostro en el suelo, y Dios le dice, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. ¿Has pensado alguna vez en lo que significa que Dios te cambie el nombre? En las culturas del antiguo Oriente Próximo, el nombre no era simplemente una etiqueta para distinguirte de otros. El nombre era la esencia de la persona. El nombre era el destino. El nombre era la vocación más profunda. Cuando Dios le cambia el nombre a alguien, está haciendo algo radical. Está redefiniendo quién es esa persona. No quién fue. No quién parece ser. Sino quién es en la profundidad de su ser, en el plan eterno de Dios. Abraham, que en hebreo significa padre exaltado, pasa a ser Abraham, que significa padre de una multitud. Y lo más sorprendente de todo, lo que hace que este texto sea de una belleza casi insoportable, es el contexto en que ocurre esto. Abraham tenía 99 años. Su esposa Sara tenía 90 años. Llevaban décadas esperando un hijo. Décadas de oración, de esperanza, de desilusión, de esa tristeza silenciosa que acompaña a quien desea algo con todo su corazón y no lo ve llegar. Y en ese momento, cuando todo desde el punto de vista humano parecía definitivamente cerrado, cuando la biología había dicho su última palabra, cuando el sentido común habría dictado resignarse, en ese momento es cuando Dios aparece y dice, te haré fecundo sobremanera.
Y aquí quiero detenerme porque esto no es un cuento de hadas. Esto es un principio espiritual que atraviesa toda la Biblia y que tiene una relevancia enorme para tu vida hoy, esta semana, en este momento de tu historia. Dios actúa cuando las posibilidades humanas se agotan. No porque sea un Dios sádico que espera a que estés en el piso para intervenir, sino porque mientras creemos que podemos resolverlo solos, mientras mantenemos la ilusión del control total, mientras nos aferramos a la idea de que si trabajamos lo suficiente, si planeamos bien, si tenemos los contactos adecuados, lo podemos manejar todo, mientras estamos en esa posición, no necesitamos a Dios. O más exactamente, creemos que no lo necesitamos. Y Dios respeta esa libertad. Pero cuando llegamos al borde, cuando hemos agotado todos los recursos, cuando estamos como Abraham y Sara, viejos, cansados, sin solución humana posible, ahí es exactamente donde Dios dice, ahora sí. Ahora puedo hacer lo que siempre quise hacer contigo. ¿No te suena a algo que estás viviendo ahora mismo? Porque si estás escuchando esta reflexión y tienes en tu corazón una situación que parece cerrada, una relación que parece rota sin remedio, una deuda que parece imposible de saldar, una enfermedad que parece que no tiene solución, un hijo que se alejó y no da señales de volver, una vocación que sientes que ya es demasiado tarde para perseguir, si tienes algo así guardado dentro, quiero que escuches lo que voy a decirte ahora con toda la fuerza de mi corazón. Todavía no es tarde. No lo es. Porque el Dios que le habla a Abraham cuando tiene 99 años y le dice te haré fecundo sobremanera es el mismo Dios que está mirándote a ti ahora mismo. Y si Dios aún no ha cerrado ese capítulo de tu vida, es porque aún hay algo que Él quiere hacer. No lo sé yo. No lo sabes tú. Pero Él sí lo sabe. Y esa es la fe. Esa es la alianza. Esa es la promesa que resuena desde el Génesis hasta el Evangelio de hoy. Volvamos a Jesús en el templo. Porque hay una línea en este diálogo que es de las más importantes del Evangelio de Juan, una línea que los teólogos han estudiado durante siglos y que sin embargo, en su sencillez, tiene la potencia de un rayo. Los judíos le preguntan con cierto sarcasmo, ¿no tienes ni 50 años, y has visto a Abraham? Y Jesús les responde, yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Yo soy. En griego, ego eimi. Dos palabras que en la boca de cualquier otro hombre habrían sido simplemente una afirmación de existencia. Pero en la boca de Jesús, en ese contexto, frente a esos oyentes que conocían las escrituras de memoria, esas dos palabras son una bomba. Porque yo soy es el nombre que Dios le reveló a Moisés en el monte Horeb, cuando Moisés estaba delante de la zarza ardiente y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le respondió, yo soy el que soy. Diles a los israelitas que yo soy me envió. Ese nombre, en hebreo YHWH, es tan sagrado en la tradición judía que los rabinos ni siquiera lo pronunciaban. Lo sustituían por otra palabra, Adonai, el Señor, para no tomarlo en vano. Y ahora este hombre de Galilea, este carpintero que caminaba por las orillas del lago, este que comía con pecadores y tocaba a los leprosos, dice, yo soy. Sin verbo de enlace. Sin complemento. Sin pasado. Sin futuro. Solo presente. Solo ser. Solo existencia pura, eterna, absoluta. Esto es lo que los judíos del templo entendieron perfectamente y por eso recogieron piedras. No lo acusaron de exagerado. No lo acusaron de mal educado. Lo acusaron de blasfemo, porque en su ley, decir eso equivalía a atribuirse la identidad de Dios. Y tenían razón en que eso es lo que Jesús estaba diciendo. La pregunta no era si Jesús lo había dicho. La pregunta era si era verdad. Y esa pregunta, hermano mío, hermana mía, no es una pregunta del pasado. Es la pregunta de hoy. Es la pregunta de tu vida. ¿Quién es este hombre? ¿Es un loco? ¿Es un impostor? ¿O es quien dice ser? Hay un escritor cristiano del siglo XX,
C.S. Lewis, que lo formuló de una manera que nunca he podido olvidar. Decía que frente a lo que Jesús dijo de sí mismo, hay exactamente tres posibilidades. O Jesús era un lunático, alguien que creía sinceramente cosas que no eran verdad, como alguien que cree que es un huevo frito. O era un mentiroso, alguien que sabía que no era lo que decía ser pero lo decía por poder, por fama, por manipulación. O era el Señor, exactamente quien decía ser. Y Lewis concluía, lo que no podemos hacer es lo que mucha gente intenta hacer, que es decir que era un gran maestro moral pero no Dios. Un gran maestro moral no diría de sí mismo lo que Jesús dijo. O estaba loco o mentía o decía la verdad. Y yo te pregunto hoy, en la intimidad de este momento, mientras escuchas estas palabras, ¿qué crees tú? Porque este es el corazón de la Cuaresma, amigos míos. La Cuaresma no es una temporada de ayuno y abstinencia porque sí, como un régimen espiritual de moda. La Cuaresma es el tiempo en que la Iglesia nos lleva a esta pregunta fundamental. ¿Quién es Cristo para ti? No para el catecismo. No para el cura de tu parroquia. Para ti. Personalmente. En tu historia. Con tus heridas. Con tus dudas. Con tus alegrías. ¿Quién es este hombre que dice, desde antes que naciera Abraham, yo soy? Permíteme contarte algo que me sucedió hace unos años, algo que siempre recuerdo cuando leo este evangelio. Conocí a un hombre, llamémosle Roberto, que era médico, brillante, racional, de esos que han leído tanto que tienen una respuesta para todo. Me dijo un día, Padre, yo respeto a Jesús como figura histórica, como maestro de ética, pero lo de la divinidad es demasiado para mí. Es demasiado grande. No me entra en la cabeza. Y yo le dije, Roberto, ¿sabes cuántos átomos hay en el universo observable? Me miró extrañado. Alrededor de 10 elevado a la 80, le dije. ¿Y tú los has contado? No, claro que no. ¿Y los crees? Sí, porque la ciencia lo ha calculado. Entonces crees cosas que no caben en tu cabeza. La pregunta no es si cabe en tu cabeza. La pregunta es si es verdad. Se quedó callado un momento. Y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, creo que tengo miedo de que sea verdad. Porque si es verdad, tendré que hacer algo con eso. Y ahí está. Ahí está el quid de la cuestión. Porque muchas veces el obstáculo no es intelectual. Muchas veces la razón por la que mantenemos a Jesús a distancia, la razón por la que lo dejamos en la categoría de figura espiritual interesante sin dejarlo entrar del todo, no es que no tengamos suficiente evidencia, es que tenemos miedo de lo que significaría si fuera verdad. Si Jesús es quien dice ser, entonces el que es fiel a sus palabras no morirá para siempre es una promesa real. Y si esa promesa es real, entonces la vida no termina en el cajón de madera. Entonces este dolor que estás cargando no es la última palabra. Entonces esa persona que perdiste y que todavía lloras no se fue para siempre. Entonces hay esperanza donde parecía que no había nada. ¿Entiendes por qué esto asusta? Porque si es verdad, hay que abrirle la puerta de par en par. Y abrir la puerta de par en par significa dejar que entre también a las habitaciones oscuras. A esas habitaciones donde guardamos lo que no le mostramos a nadie. A esa habitación de la rabia. A esa de la envidia. A esa del orgullo que no queremos reconocer. A esa de la herida que no hemos perdonado. Y eso duele. Y es más fácil decir que no creemos, o que no estamos seguros, o que es todo muy complicado teológicamente, que abrir esa puerta. Pero hoy, en este jueves de la quinta semana de Cuaresma, con la Semana Santa a pocos días, con la Pascua ya casi rozándonos el corazón, me gustaría invitarte a hacer algo concreto. Solo una cosa. Una cosa pequeña pero real. Te invito a que hoy, en algún momento del día, te sientes en silencio, solo 5 minutos, y le digas a Jesús, Señor,
no sé si creo del todo. No sé si te entiendo del todo. No sé si estoy listo para abrir todas las puertas. Pero quiero querer creerte. Y te pido que me ayudes. Eso es todo. Porque la fe no es un acto de voluntad pura. La fe es también un don. Y Dios se lo da a quien se lo pide. Incluso si lo pide con dudas. Incluso si lo pide con miedo. Incluso si lo pide a media voz, casi sin convicción. Dios escucha esa oración. Y la responde, no siempre como esperamos, pero siempre de manera que, con el tiempo, reconocemos que fue Él. Quiero hacer un paréntesis aquí, un paréntesis importante para los que llevan tiempo acompañándonos en este canal. Hemos reflexionado en semanas pasadas sobre temas que se conectan profundamente con lo de hoy. Hemos hablado del desierto, de la tentación, de la transfiguración, de la samaritana junto al pozo, del ciego de nacimiento. Si no has visto esas reflexiones, o si quieres volver a escucharlas con el corazón que tienes hoy, te invito a que visites el canal y te dejes acompañar por esa senda que la Cuaresma nos va trazando. Cada evangelio de este tiempo litúrgico es como un peldaño que nos va subiendo, poco a poco, hasta la cima de la Pascua. Y no conviene saltarse peldaños. La Cuaresma tiene un ritmo, tiene una pedagogía, y el Espíritu Santo la diseñó así con mucho cuidado. Así que si tienes un momento esta semana, vuelve a esos videos anteriores y déjate conducir por ese camino. Volvamos ahora al diálogo del Evangelio, porque hay una frase que a veces pasa desapercibida y que a mí me parece de una ternura extraordinaria. Jesús les dice a sus interlocutores, Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. ¿Abraham vio a Jesús? ¿Cómo es posible? Esta frase ha generado mucho debate teológico a lo largo de los siglos. Algunos padres de la Iglesia interpretan que Abraham vio a Cristo en el misterio de la promesa, que cuando Dios le dijo en tu descendencia serán benditas todas las naciones, Abraham intuyó algo de ese misterio de salvación universal que se cumpliría plenamente en Cristo. Otros ven una referencia al episodio de los 3 ángeles que visitan a Abraham junto al encinar de Mambré en el Génesis 18, donde la tradición cristiana ha visto una prefiguración de la Trinidad. Pero más allá de la exégesis técnica, lo que me impresiona es la palabra que usa el Evangelio para describir la reacción de Abraham: se alegró. Se regocijó. No se quedó perplejo. No se asustó. Se alegró. Hubo gozo en el encuentro con Cristo, incluso desde la distancia de siglos, incluso desde la sombra de la promesa. Y eso me dice algo sobre cómo debe ser nuestro encuentro con Jesús también. No debería ser primariamente un encuentro de obligación, de miedo, de tengo que ir a misa o me pasa algo. Debería ser un encuentro de alegría, de ese gozo profundo que no depende de las circunstancias, que no se va cuando las cosas van mal, que permanece incluso en la noche oscura del alma. La tradición espiritual cristiana tiene un nombre para eso, la alegría espiritual, que es distinta de la felicidad emocional. Puedes tener alegría espiritual y estar pasando un momento muy duro. Puedes tener alegría espiritual y tener lágrimas en los ojos. Porque la alegría espiritual no viene de que las circunstancias sean buenas. Viene de saber que estás en las manos de quien dice yo soy. Y ese quien es más grande que cualquier circunstancia. Piensa en alguien que conozcas, o quizás en ti mismo en algún momento, que haya atravesado algo muy oscuro y sin embargo, haya mantenido una paz interior, una serenidad, una cierta alegría que no tenía explicación racional. Yo he conocido personas así. He estado al lado de moribundos que morían con una sonrisa en los labios. He visitado enfermos en los hospitales que tenían más luz en los ojos que personas sanas que lo tienen todo. He escuchado testimonios de gente que perdió a sus seres queridos, que perdió su trabajo, que perdió su salud, y que en medio de todo eso decían, no sé cómo explicarlo, pero siento que Dios está aquí. Eso es real. Eso no es psicología positiva. Eso no es autoayuda.
Eso es el yo soy actuando en la vida de una persona que ha decidido ser fiel a sus palabras. Y esto me lleva a otra dimensión del Evangelio de hoy que quiero explorar contigo. Jesús dice, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. La palabra clave aquí es fiel. No el que las oye. No el que las admira. No el que las conoce intelectualmente. Sino el que les es fiel. Y la fidelidad es algo que se construye en el tiempo, en la cotidianidad, en las pequeñas decisiones de cada día. La fidelidad no es un sentimiento. La fidelidad es una postura de vida. Permíteme poner una imagen muy concreta. Pienso en una pareja que lleva 40 años casada. No 40 años de luna de miel permanente, porque eso no existe. 40 años de días buenos y días malos. De noches en que uno se acostó enojado con el otro. De momentos en que las finanzas apretaban y la tensión se instalaba en la casa. De enfermedades, de miedos, de hijos que dieron problemas, de sueños que no se cumplieron. Y sin embargo, ahí están, 40 años después, tomados de la mano. ¿Qué es eso? Eso es fidelidad. Y la fidelidad no es la ausencia de dificultades. La fidelidad es la decisión de quedarse a pesar de las dificultades. De renovar cada mañana el sí que un día se dijo. Así es la fe. Así es la fidelidad a las palabras de Cristo. No se trata de no tener dudas. No se trata de entender todo. Se trata de renovar cada día la decisión de seguir caminando con Él. De decir, Señor, no entiendo por qué me está pasando esto. No entiendo por qué permites este dolor. Pero me quedo. Porque creo que eres quien dices ser. Y creo que lo que me prometiste lo cumplirás. Y aquí entra de nuevo la primera lectura. Dios le dice a Abraham, cumple, pues, mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Cumplir la alianza. Eso es la fidelidad en términos de la fe de Israel. Y Dios no le pide a Abraham que entienda todo. No le pide que tenga todas las respuestas. Le pide que sea fiel. Que siga caminando. Que siga confiando. Que siga viviendo como si la promesa fuera verdad, incluso cuando no se veía. Y Abraham lo hizo. Cometió errores. Tuvo momentos de duda, de cobardía, de impaciencia. Pero siguió. Y Dios cumplió. ¿Sabes cuántas veces en tu vida Dios ya cumplió lo que prometió y tú no te diste cuenta porque estabas ocupado mirando lo que aún faltaba? Porque eso nos pasa. Nos pasa constantemente. Somos expertos en contabilizar las oraciones no respondidas y pésimos contables de las gracias recibidas. Nos acordamos muy bien del momento en que pedimos algo y no llegó. Pero se nos olvida con facilidad el momento en que estábamos al borde del abismo y Dios nos sostuvo. La enfermedad que no llegó. El accidente que no ocurrió. La persona que apareció justo cuando la necesitabas. El dinero que llegó de donde no esperabas. La fortaleza que encontraste dentro de ti cuando creías que no te quedaba nada. Y te propongo algo concreto ahora mismo, que hoy, antes de dormirte, saques un papel o abras el bloc de notas de tu teléfono y escribas 3 momentos en tu vida en que Dios cumplió. 3 momentos en que, mirando atrás, puedes decir, ahí estuvo. No tiene que ser algo espectacular. Puede ser algo muy pequeño, pero que sea real. Y verás que cuando empiezas a hacer eso, cuando entrenas la memoria de la gratitud, algo cambia. Porque la fe no vive en el vacío. La fe vive en la memoria de la fidelidad de Dios. Y esa memoria es lo que te da fuerzas para seguir cuando el camino se pone oscuro. Hay una cosa más que quiero decirte sobre el Evangelio de hoy, y es sobre ese final tan dramático, tan cinematográfico casi. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Jesús se va, se escapa. Se oculta entre la multitud y sale.
Y esto lo han interpretado de muchas maneras. Algunos ven en esto la discreción estratégica de Jesús, que sabe que su hora aún no ha llegado y por eso evita la confrontación. Otros ven en esto una señal de su libertad radical, que nadie puede quitarle la vida si él no lo permite. Pero hay algo que me parece importante subrayar: Jesús no se va definitivamente. Jesús vuelve. Volverá al templo. Volverá a Jerusalén. Y cuando vuelva, será para la Pascua. Será para la entrega final. Será para el momento en que sí dejará que las piedras caigan, en cierto modo. Porque ya no serán piedras sino clavos. Y no será para escapar sino para quedarse. Y eso me dice que en la vida de la fe hay momentos en que Dios parece ocultarse. Hay momentos de sequedad espiritual, de silencio, de la sensación de que Dios no está o que no te escucha. Los místicos lo llamaban la noche oscura del alma. Santa Teresa de Ávila lo vivió. San Juan de la Cruz lo describió con una profundidad asombrosa. La Beata Teresa de Calcuta, que todos conocemos por su entrega luminosa a los pobres, vivió décadas de oscuridad interior que nadie sospechaba. Y en esa oscuridad no dejó de creer. No dejó de servir. No dejó de amar. Porque sabía, como Abraham, que la promesa no depende de que uno la sienta. La promesa depende de quien la hizo. ¿Estás en un momento de oscuridad ahora mismo? ¿Hay un silencio de Dios en tu vida que te pesa? ¿Rezas y sientes que las oraciones se quedan en el techo? Quiero que sepas que no estás solo en eso. Que los más grandes santos pasaron por ahí. Que eso no significa que Dios te abandonó. A veces significa precisamente lo contrario, que Dios te está invitando a una fe más madura, una fe que no depende del consuelo emocional sino de la entrega real. Una fe de adulto, no de niño que solo cree cuando se siente bien. Y eso es duro. Es muy duro. Pero es en esa oscuridad, en esa sequedad, en ese silencio, donde la fe se templa y se vuelve acero. Pensemos también en la dimensión comunitaria de todo esto, porque la fe cristiana no es un asunto privado. Y hoy hay una tentación muy fuerte, especialmente en las sociedades individualizadas del siglo XXI, de hacer de la espiritualidad algo completamente personal, íntimo, intransferible. Mi fe es mía y no necesito ir a misa, no necesito comunidad, tengo mi relación personal con Dios y eso me basta. Y hay algo verdadero en eso, que la fe personal e íntima es irreemplazable. Pero Dios no nos llama solo. Nos llama en comunidad. Nos llama como pueblo. Le dice a Abraham: contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua. No solo contigo. Contigo y con todos los que vendrán de ti. La alianza es personal y es comunitaria al mismo tiempo. Y eso significa que nuestra fe se nutre de la fe de los otros. Cuando yo flaqueo, la fe de mi hermano me sostiene. Cuando yo no puedo cantar, la voz de la comunidad canta por mí. Cuando mis rodillas no quieren doblegarse, las rodillas de miles de hermanos que han doblegado las suyas antes que yo me sostienen. La fe no es una empresa individual. Es una empresa compartida. Una herencia recibida. Una responsabilidad hacia los que vienen después. Y esto tiene una aplicación muy concreta. ¿Qué fe le estás transmitiendo a los que vienen detrás de ti? A tus hijos, a tus nietos, a los jóvenes de tu entorno. No estoy hablando solo de llevarlos a misa de niños, aunque eso importa. Estoy hablando de que vean en ti, en tu vida concreta, en tus decisiones reales, en cómo tratas a los demás, en cómo reaccionas cuando las cosas se ponen difíciles, en cómo hablas de Dios en la cotidianidad, en si rezas en tu casa, en si dices gracias antes de comer aunque sea en silencio, en si pides perdón cuando te equivocas, que es lo que significa creer en el yo soy. Porque los hijos aprenden la fe no de los libros. La aprenden de la vida de sus padres.
Y si tus hijos solo ven que vas a misa el domingo pero el resto de la semana vives exactamente igual que quien no cree, en algún momento se van a preguntar ¿para qué sirve esto? La alianza que Dios hace con Abraham es una alianza que tiene que ver con la historia, con el tiempo largo, con la transmisión de generación en generación. Y eso nos habla de responsabilidad. De que mi fe no es solo mía. De que lo que yo haga con ella, o lo que deje de hacer, tiene consecuencias para los que vienen después. Es una reflexión que incomoda, pero es una reflexión necesaria, especialmente en estos tiempos en que las nuevas generaciones están más alejadas que nunca de la fe, no siempre porque no busquen a Dios, sino a veces porque no han visto la fe vivida de manera auténtica, atractiva, luminosa, real. Hablando de lo real, quiero salir un momento del templo de Jerusalén y entrar en tu casa, en tu vida de esta semana, porque la palabra de Dios no es un museo. Es una habitación viva. Y esta reflexión tiene que aterrizar en lo concreto de tu lunes, tu martes, tu miércoles. ¿Cómo se vive hoy el yo soy en la vida ordinaria? Pienso en ti que trabajas y que a veces sientes que tu trabajo no tiene sentido, que es repetitivo, que es ingrato, que nadie valora lo que haces. Pienso en ti que estás en casa cuidando a alguien que está enfermo, quizás un padre mayor, quizás un hijo con necesidades especiales, quizás un cónyuge que ya no es quien era, y llevas meses o años en esa entrega silenciosa que nadie ve y que nadie aplaude. Pienso en ti que estás en medio de una crisis de pareja, que ya no sabes si queda algo que salvar, que llegas a casa y hay un silencio entre los dos que pesa toneladas. Pienso en ti que eres joven y que te sientes perdido, que no sabes qué quieres de la vida, que comparas tu vida con las vidas perfectas que ves en las redes sociales y sientes que te quedaste corto, que hay algo roto en ti. Pienso en ti que estás mayor y que tienes miedo, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a que lo que viviste no haya valido la pena, miedo a ser una carga para los tuyos. Para todos ustedes, para cada una de estas situaciones concretas y reales, Jesús dice hoy, yo soy. No yo fui. No yo seré. Yo soy. Presente. Aquí. Ahora. En tu trabajo monótono. En tu cuidado agotador. En tu crisis de pareja. En tu desorientación juvenil. En tu miedo de anciano. Yo soy está ahí. No como un espectador que mira desde lejos. Como alguien que está dentro, en la médula del asunto, sosteniendo desde adentro. Y quiero contarte algo de mi experiencia como sacerdote, algo que me ha marcado profundamente. A lo largo de los años he acompañado a muchas personas en los momentos más oscuros de sus vidas. He estado con madres que perdieron a un hijo. He estado con hombres que perdieron todo lo que tenían. He acompañado a jóvenes en crisis de fe profundas. He escuchado confesiones que me han roto el corazón, y lo que he visto una y otra vez, lo que nunca deja de sorprenderme aunque lo haya visto cientos de veces, es esto, cuando la persona llega al fondo del fondo, cuando ya no le queda nada, cuando toca el límite absoluto de sus fuerzas, en ese momento exacto, si se abre aunque sea 1 milímetro a la posibilidad de Dios, algo ocurre. Algo real, palpable, inconfundible. Una paz que no tiene explicación racional. Una fortaleza que no saben de dónde viene. Una certeza que no nace del pensamiento sino de un lugar más profundo. Y siempre, siempre, cuando esas personas lo cuentan, dicen lo mismo, no sé cómo explicarlo. Pero sentí que no estaba solo. Eso es el yo soy actuando. No en el templo de Jerusalén en el año 30. Sino en esa habitación del hospital, en ese sótano oscuro de la depresión, en esa madrugada de insomnio y lágrimas. Y esto me lleva al corazón de la Cuaresma, no al corazón intelectual, al corazón vivido. La Cuaresma nos pide que nos dejemos encontrar, no que resolvamos el misterio de Dios, no que pasemos un examen de teología, sino que nos dejemos encontrar. Que bajemos las defensas,
Que le digamos al yo soy, aquí estoy, postrado, como Abraham, con el rostro en el suelo. No tengo mucho que ofrecer. Estoy viejo en mis pecados, en mis cansancios, en mis limitaciones. Pero aquí estoy. Y si tú quieres hacerme fecundo sobremanera, yo no voy a ponerte obstáculos. Eso es la conversión. No un proceso de perfeccionamiento moral por el que cada año eres un poquito mejor. Eso también ayuda, claro, pero la conversión en el sentido bíblico profundo es un giro del corazón. Es darse vuelta. Es pasar de estar de espaldas a Dios a estar de frente a Dios. Y eso no requiere que hayas resuelto todas tus dudas. No requiere que hayas dejado todos tus vicios. Requiere solo eso, que te des vuelta. Que lo mires. Y que le permitas mirarte. Yo sé que hay personas que están escuchando estas palabras y que llevan años alejados de la fe. Quizás se alejaron por una herida con la iglesia. Quizás por una desilusión con algún representante de la iglesia que se comportó de una manera que no debía. Quizás por las dudas intelectuales que los fueron alejando poco a poco. Quizás simplemente porque la vida los fue absorbiendo y un día ya no hubo espacio para Dios. Para todos ellos, y quizás para ti, quiero decir algo importante: la iglesia somos personas, y las personas nos equivocamos. Los sacerdotes nos equivocamos. Los obispos se equivocan. Los laicos se equivocan. Todos fallamos. Y cuando la institución humana ha fallado, ha dolido, ha defraudado, eso es real y hay que reconocerlo con honestidad y con dolor. Pero la iglesia en su profundidad es el cuerpo de Cristo. Y Cristo no falla. Cristo no decepciona. Cristo no abusa. Cristo no manipula. Jesús de Nazaret, el que dice yo soy en el templo, ese es quien merece tu confianza. No un sacerdote concreto, no una institución con sus errores y sus pecados, sino Él. Y si la herida con la institución te alejó de Él, te invito hoy a hacer la distinción. A perdonar, en la medida en que puedas, a las personas que te fallaron. Y a volver los ojos a Él. Solo a Él. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho, porque cada día intentamos que esta palabra llegue fresca, viva, con la urgencia que merece, a tu vida. No somos perfectos, pero ponemos el corazón. Y compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. Hay personas en tu entorno que están cargando cosas muy pesadas y que quizás no saben que existe esta fuente de agua viva. Tú puedes ser el mensajero. Como Abraham fue mensajero de la promesa para todos los que vinieron después de él. Quiero hablar ahora de una cosa que me parece central en este evangelio y que tiene que ver con el tiempo. Con la manera en que Dios vive el tiempo y la manera en que nosotros vivimos el tiempo. Los judíos le preguntan a Jesús: ¿no tienes ni 50 años, y has visto a Abraham? Es una pregunta que tiene toda la lógica del tiempo humano. Abraham vivió hace 2000 años antes de Cristo. Jesús tiene menos de 50 años. Matemáticamente, es imposible que haya conocido a Abraham. El tiempo humano funciona de manera lineal. Hay un pasado, un presente y un futuro, y son dimensiones separadas, impermeables entre sí. Nadie puede viajar en el tiempo. Pero Dios no vive en el tiempo lineal. Dios es el eterno presente. El yo soy no significa yo estoy siendo ahora mientras me escuchas. Significa que la esencia de Dios es el ser puro, el presente eterno, la actualidad radical que no pasa porque no está en el tiempo sino que es el fundamento de todo tiempo. Para Dios, Abraham no es alguien que vivió 2000 años atrás. Ante la mirada de Dios, Abraham, tú y yo somos simultáneamente presentes. No en el sentido de que el tiempo no exista para nosotros, sino en el sentido de que el amor de Dios no tiene la limitación del tiempo. Que Dios te ve con la misma intensidad hoy que el día en que naciste, que el día en que vas a morir, que en cualquier momento de tu historia.
que su conocimiento de ti no es un conocimiento pasado que se va enfriando, sino un conocimiento siempre fresco, siempre nuevo, siempre ardiente. Y esto tiene una implicación práctica enorme. Significa que Dios no te mira en función de tu pasado. No hay un expediente acumulado de tus pecados que Dios consulta cada vez que te acercas a Él. Su mirada no está coloreada por tu historia de fracasos. Su mirada es siempre la mirada del presente, la mirada del yo soy que te ve como eres ahora, en este instante, con todo lo que eres y con todo lo que todavía puedes llegar a ser. Y eso es una liberación extraordinaria. Porque muchos de nosotros cargamos el peso de nuestro pasado como si fuera definitorio. Soy así porque siempre fui así. No puedo cambiar porque nunca he podido. Dios ya me conoce y sabe de lo que soy capaz, que no es mucho. Mentira. Todo eso es mentira. El Dios del yo soy no está limitado por tu historia. Está presente en tu ahora. Y en tu ahora puede hacer lo que aún no se ha hecho. Puede cambiar lo que parecía inamovible. Puede abrir lo que estaba cerrado. Puede dar vida donde parecía que solo había muerte. Piensa en Abraham. 99 años. Una historia de espera y de desilusión. Y sin embargo, Dios le dice en ese momento, serás padre de una multitud de pueblos. No fuiste ni serás cuando seas más joven. Serás. Presente profético. Certeza en el futuro. Promesa que ya está actuando ahora aunque todavía no se vea. Y así es Dios contigo. Donde tú ves cierre, Él ve apertura. Donde tú ves final, Él ve comienzo. Donde tú ves imposible, Él ve todavía no. Y esa diferencia de perspectiva lo cambia todo. Me gusta pensar en esto con la imagen de la semilla. Una semilla enterrada en la tierra, desde afuera, parece que está muerta. Está bajo tierra. No se ve nada. No pasa nada aparentemente, pero debajo de la superficie, en la oscuridad, está ocurriendo el proceso más extraordinario de la naturaleza. La semilla está muriendo en su forma antigua para brotar en una forma nueva. Y si la desentierras antes de tiempo porque no tienes paciencia, la matas. Pero si la dejas en la oscuridad el tiempo necesario, un día aparece el brote. Y después la planta. Y después la flor. Y después el fruto. Todo estaba ahí, contenido en esa pequeña semilla que parecía muerta. ¿Cuántas semillas tiene Dios enterradas en tu vida ahora mismo? ¿Cuántos brotes que todavía no puedes ver porque estás mirando la tierra y no ves nada? ¿Cuántas promesas del yo soy están actuando en silencio, en la oscuridad, esperando el momento de brotar? No sé cuáles son las tuyas, pero sé que las hay, porque ese es el estilo de Dios. Trabaja en el silencio, en lo oculto, en lo que parece muerto, hasta que de repente, cuando menos te lo esperas, la vida estalla. Y esto me lleva de vuelta al final del Evangelio, a ese Jesús que se ocultó y salió del templo. Porque hay algo en ese ocultarse que no es huida. Hay algo en ese pasar desapercibido que es en realidad la preparación para el gran desvelamiento. Jesús se oculta ahora para aparecer después con toda su gloria en la resurrección. Se retira de la violencia del templo para entregarse libremente en el Calvario. Y esa es la lógica de Dios. No la lógica del poder visible, ruidoso, espectacular. La lógica del grano de trigo que cae en la tierra y muere para dar mucho fruto. La lógica del siervo sufriente que carga con el dolor del mundo no para aplastarlo sino para transformarlo desde adentro. ¿Hay en tu vida algo que se está ocultando ahora mismo pero que no está muerto? Algo que parece que desapareció pero que en realidad está en un proceso de transformación. Una relación que se volvió invisible pero que quizás está siendo purificada. Una vocación que se escondió bajo la rutina pero que sigue viva en algún lugar de tu corazón. Una llamada de Dios que silenciaste hace años con las obligaciones y la vida práctica pero que de vez en cuando sigue golpeando desde adentro. No dejes de escuchar esa voz.
No la silencies definitivamente, porque puede ser el Señor diciéndote, aún no he terminado con lo que quiero hacer contigo. Puede ser el yo soy en modo ocultamiento, en modo semilla, pero real. Absolutamente real. Permíteme ahora hacer una reflexión sobre la oración. Sobre la fidelidad a la oración. Porque Jesús dice que el que es fiel a sus palabras no morirá para siempre, y la fidelidad a sus palabras incluye necesariamente la fidelidad a la oración. No porque Dios necesite que le recemos para acordarse de nosotros, sino porque nosotros necesitamos rezar para recordar quiénes somos. La oración es el lugar donde yo vuelvo a ser lo que soy, donde bajo las máscaras, donde dejo de ser el profesional, el padre, la madre, el estudiante, el que tiene que aparentar que todo está bien. Donde soy simplemente yo, con mis preguntas y mis miedos y mis esperanzas, delante del yo soy que me conoce hasta el fondo y me ama sin condiciones. Muchas personas me dicen que no saben rezar. Padre, es que no sé cómo rezar. No me salen las palabras, no sé si lo hago bien. Y yo siempre les digo lo mismo, la oración más auténtica no es la que usa las palabras más bellas. Es la que pone delante de Dios lo que realmente está pasando. Si estás enojado con Dios, díselo. Si estás confundido, díselo. Si estás agradecido, díselo. Si no tienes nada que decir, quédate en silencio delante de Él. Porque el silencio también es oración. La presencia también es oración. Mirar al sagrario sin decir nada también es oración. Abrir la Biblia aunque sea un versículo al día también es oración. El rosario en el coche camino al trabajo también es oración. La misa aunque a veces no sientas nada también es oración. Todo lo que te pone en contacto con el yo soy es oración. Y la fidelidad a esa oración, esa pequeña fidelidad cotidiana, aparentemente modesta, es lo que va tejiendo la relación. Porque las relaciones se construyen con el tiempo, con la constancia, con la presencia cotidiana. Un matrimonio no se construye solo con los grandes gestos románticos. Se construye con el café de la mañana, con la llamada para preguntar cómo va el día, con el abrazo antes de dormir aunque uno esté cansado. Y la relación con Dios tampoco se construye solo con las grandes experiencias espirituales, con los retiros intensos, con los momentos de consolación. Se construye con los 5 minutos de oración aunque uno esté soñoliento, con la señal de la cruz antes de comer aunque estés en un restaurante, con el pensamiento de Dios en medio de la reunión de trabajo, con el gracias espontáneo cuando algo sale bien. Eso es ser fiel. Eso es lo que Jesús llama ser fiel a mis palabras. Y eso, según Él, es lo que abre la puerta a no morir para siempre. Quiero dedicar los últimos tramos de esta reflexión a 2 grupos de personas muy concretos que siento que el Espíritu Santo me está señalando hoy. El primero es el grupo de los que están en una crisis de fe profunda. No una duda pasajera, sino una crisis real, existencial, dolorosa. Personas que quizás durante años creyeron con convicción y un día, por razones diversas, sintieron que el suelo se abría bajo sus pies. Que las certezas se desmoronaron. Que Dios se volvió una hipótesis lejana en lugar de una presencia cercana. Para esos quiero decirles hoy, su crisis no los descalifica. No están fuera de la fe por el hecho de estar en crisis. Están en el corazón mismo del proceso que lleva a una fe más madura. Los que nunca tuvieron dudas no son más santos. Son posiblemente los que no se han hecho todavía las preguntas serias. Y los que atraviesan la oscuridad y salen del otro lado, esos tienen una fe que nadie les puede quitar porque fue probada y purificada. Sean fieles en la crisis. Sigan rezando aunque no sientan nada. Sigan leyendo la palabra aunque no la entiendan. Sigan participando de la Eucaristía aunque sea por inercia. Y confíen en que el yo soy que estaba antes de Abraham está también dentro de su crisis, trabajando, sosteniendo, esperando el momento de decir, aquí estoy.
El segundo grupo son los que están cargando culpa. Culpa real o culpa excesiva, pero culpa. Personas que sienten que han cometido errores tan grandes que ya no pueden recibir el perdón de Dios. Que su historia es demasiado oscura. Que han fallado demasiadas veces en las mismas cosas. Que son un caso perdido. Para esos quiero decirles con toda la fuerza de mi ministerio sacerdotal, no existe el caso perdido para Dios. No existe. La misericordia de Dios no tiene fondo. No tiene límite. No tiene condiciones. El único límite de la misericordia de Dios es el que nosotros ponemos cuando nos cerramos a recibirla. Y la forma de no cerrarla es ir al sacramento de la reconciliación. Con toda la historia. Con todo el peso. Con toda la vergüenza. Entrar al confesionario y decir, Padre, llevo mucho tiempo sin confesarme. He hecho cosas que me avergüenzan. No sé si merezco el perdón. Y el sacerdote, que no habla en nombre propio sino en nombre del yo soy, dirá, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso no es un ritual vacío. Es el encuentro real con la misericordia de Dios encarnada en un gesto concreto, audible, perceptible. Es la alianza renovada. Es Dios diciéndote, ya no te llamarás como te llamabas. Ahora tienes un nombre nuevo. Y ese nombre es hijo mío, hija mía, amado mío, amada mía. Si te has reconocido en alguna de estas palabras hoy, si hay algo que se movió dentro de ti mientras escuchabas esta reflexión, no lo dejes pasar. No digas el lunes lo pienso o cuando tenga tiempo me ocupo de esto. El tiempo es ahora, la oportunidad es hoy. La misericordia de Dios no tiene fecha de caducidad, pero nuestra capacidad de responder a ella sí puede endurecerse con el tiempo si la ignoramos. Haz algo hoy. Lo que sea. Un pequeño paso. Una oración corta. Una llamada para buscar confesión. Una visita a una capilla. Una lectura de este evangelio otra vez pero en silencio, tú solo, dejando que las palabras entren. Algo, porque la fidelidad se construye de pasos pequeños. Y el primer paso es siempre el más importante. Estamos a pocos días de la Semana Santa. El Evangelio de hoy es como las últimas notas de tensión antes de que llegue la gran sinfonía. Todo lo que hemos reflexionado esta Cuaresma, todas las escenas que el Evangelio de Juan nos ha ido mostrando, la samaritana en el pozo, el ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro, y ahora este yo soy fulminante en el templo, todo apunta en la misma dirección. Todo nos está preparando para el encuentro decisivo, para el Viernes Santo en que el yo soy se entregará con los brazos abiertos sobre la cruz. Para el sábado de silencio en que todo parecerá perdido. Para la mañana del domingo de Pascua en que la vida más fuerte que la muerte dirá su última y definitiva palabra. ¿Estás listo para ese encuentro? No te pregunto si estás preparado en el sentido de que ya eres un santo perfecto. Te pregunto si estás disponible. Si tienes el corazón abierto. Si estás dispuesto a dejarte sorprender una vez más, o quizás por primera vez, por la magnitud de lo que Dios es capaz de hacer con una persona que simplemente dice, aquí estoy. Como Abraham, con el rostro en el suelo. Sin grandes méritos. Sin grandes virtudes. Pero aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Esa oración, si la dices de verdad, lo cambia todo. No de golpe. No de manera espectacular. Pero lo cambia todo. Poco a poco, desde adentro, como la levadura en la masa, como el grano de mostaza que se vuelve árbol, como la semilla que muere y da fruto. El yo soy empieza a trabajar en ti de una manera que quizás no verás completamente en esta vida, pero que es real, y que te lleva, paso a paso, hacia esa vida que no tiene fin que Jesús promete hoy a quien le sea fiel. Antes de terminar, quiero decirte una última cosa.
Una cosa que llevo en el corazón desde el principio de esta reflexión y que he guardado para el final porque creo que es lo más importante de todo. Más importante que la teología. Más importante que la exégesis. Más importante que cualquier argumento que hayamos desarrollado juntos esta tarde. Jesús, el que dice yo soy, no es una idea. No es un concepto filosófico. No es un principio moral abstracto. Es una persona. Una persona que te conoce por tu nombre. No tu nombre de pila, sino tu nombre verdadero, ese que Él te puso antes de que nacieras y que nadie más conoce completamente. Esa persona te está mirando ahora mismo. No como una mirada de juicio. Como una mirada de amor. El amor más puro que hayas conocido o imaginado, multiplicado por el infinito, eso es lo que hay en esa mirada. Y esa persona está diciéndote hoy, a través de este evangelio, a través de estas palabras torpes de un sacerdote que hace lo que puede, yo te conozco. Yo te amo. Sé fiel a mis palabras, y no morirás para siempre, ¿le crees? Yo sí. Con toda la fuerza de lo que soy. Con todas mis dudas. Con todos mis límites. Con toda mi historia. Le creo. Y te invito a que tú también le creas. No porque yo te lo diga, sino porque lo que dice es verdad. Porque antes que Abraham existiera, Él ya era. Y antes que tú y yo existiéramos, Él ya te amaba. Y ese amor no terminará cuando cerremos los ojos por última vez. Porque el yo soy no tiene nunca fue. Hay algo que quiero explorar todavía, porque siento que no he terminado. Y es la dimensión de la identidad. ¿De quién eres tú? Porque el Evangelio de hoy no habla solo de Jesús. Habla también, en su profundidad, de ti. De tu identidad más verdadera. Cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, está haciendo algo que en la Biblia es siempre señal de una transformación radical. Jacob se convirtió en Israel después de luchar toda la noche con el ángel. Simón se convirtió en Pedro cuando Jesús lo miró y vio en él algo que él todavía no veía en sí mismo. Y Saulo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, el apóstol de los gentiles, en el camino de Damasco. En todos estos casos, el cambio de nombre no fue cosmético. Fue una reinvención desde la raíz. Una nueva identidad dada por Dios que no borraba la historia anterior pero la superaba, la integraba, la transformaba en punto de partida para algo inimaginable. ¿Y tú? ¿Cuál es el nombre que llevas cargando? No el nombre de pila que te pusieron tus padres, sino el nombre que te fue dado por las circunstancias. El nombre que te dieron las heridas. El nombre que te pusiste tú mismo en tus momentos de mayor derrota. Porque todos llevamos nombres que no nos corresponden. Hay personas que llevan el nombre del fracasado porque en algún momento de su vida alguien les dijo que no valían, que no eran suficiente, que nunca iban a llegar a nada. Y se lo creyeron. Y lo convirtieron en identidad. Y ahora, décadas después, siguen tomando decisiones basadas en ese nombre falso. Hay personas que llevan el nombre de la indigna de ser amada porque fueron heridas en el amor, traicionadas, abandonadas, y decidieron que la culpa era de ellas, que algo tenían que estar haciendo mal, que no merecían el amor. Y construyeron su vida entera sobre esa mentira. Hay personas que llevan el nombre del que debe cargar solo con todo porque desde pequeños aprendieron que pedir ayuda era signo de debilidad, que los demás no eran de fiar, que la única manera de sobrevivir era no necesitar a nadie. Y se convirtieron en islas. Y sufren esa soledad sin saber que tiene cura. Y hoy, el yo soy te dice lo que le dijo a Abraham, ese nombre no es el tuyo. Ese nombre que cargaste tanto tiempo, ese nombre de fracasado, de indigno, de solo, de incapaz, de culpable, de sin remedio, ese nombre no te lo puse yo. Te lo pusieron el dolor, la circunstancia, el pecado, la mentira del enemigo. Yo tengo para ti un nombre diferente.
un nombre que todavía no conoces completamente. Un nombre que se irá revelando a medida que te vayas acercando a mí. Pero ya te digo cuál es la primera letra de ese nombre: amado, amada, hijo, hija. Eso es lo que eres ante mis ojos. Y nadie te lo puede quitar. Esto no es psicología positiva. No es autosugestión. Es teología. Es la doctrina de la dignidad del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Eres imagen de Dios. Portador del yo soy en la medida en que estás hecho a su semejanza. Y esa dignidad no desaparece con los pecados. No se borra con los fracasos. No se apaga con las crisis. Permanece. Indestructible. Como el núcleo de fuego de la tierra que sigue ardiendo aunque la superficie esté fría. Como la llama de la lámpara del sagrario que sigue encendida aunque la iglesia esté vacía y oscura. Y esto tiene consecuencias para cómo te tratas a ti mismo, para cómo hablas de ti mismo, para la misericordia que te concedes cuando te equivocas. Porque si eres imagen de Dios, si llevas en ti una chispa del yo soy, entonces tratarte con desprecio, hablarte a ti mismo con crueldad, flagelarte con tu pasado sin parar, no es humildad. Es un insulto a tu Creador. La verdadera humildad no es creer que eres lo peor. La verdadera humildad es tener la imagen correcta de ti mismo, ni inflada ni disminuida. Un ser amado con amor infinito, con limitaciones reales, con una vocación que te supera pero que Dios te ayudará a cumplir si confías en Él. Piensa en la diferencia entre Abraham al principio de su historia y Abraham en el momento de la lectura de hoy. Al principio era un hombre de Ur de los Caldeos, sin nada especial que lo distinguiera de sus contemporáneos. Un nómada más en el antiguo Oriente. Y Dios lo llama y le dice: sal de tu tierra. Y Abraham sale. Sin saber a dónde va. Sin mapa. Sin garantías. Solo con la voz de Dios. Y esa obediencia radical, esa disponibilidad total, esa apertura a ser moldeado por Dios, es lo que lo fue convirtiendo en Abraham, padre de una multitud. No fue la heroicidad de sus acciones. Fue la docilidad de su corazón. Fue la disposición a dejar que Dios fuera Dios en su vida, incluso cuando no entendía, incluso cuando tenía miedo, incluso cuando las circunstancias parecían ir en contra de la promesa. Y eso es exactamente lo que se nos pide a nosotros. No que seamos héroes. No que tengamos grandes virtudes. No que estemos perfectamente preparados. Se nos pide docilidad. Se nos pide la disposición a decir: Señor, no entiendo, pero salgo. No veo a dónde vas, pero te sigo. No tengo la fe que quisiera, pero aquí estoy. Ese aquí estoy es todo. Es Abraham postrado con el rostro en el suelo. Es María diciendo: hágase en mí según tu palabra. Es Pedro dejando las redes. Es Pablo cayendo del caballo. Es ese momento bisagra en que la vida cambia de dirección, no porque cambiaron las circunstancias, sino porque cambió la orientación del corazón. ¿Cuál es tu aquí estoy de hoy? No el de la semana que viene. No el del próximo año cuando las cosas estén mejor. El de hoy. En este momento concreto de tu historia. Con este evangelio todavía resonando en tus oídos. ¿Qué está Dios esperando que le digas? ¿Qué está esperando que le entregues? ¿Qué habitación cerrada del corazón está esperando que le abras? No tiene que ser algo grande. Puede ser simplemente el perdón a una persona que te hizo daño y que llevas años sin poder perdonar. Puede ser la honestidad de reconocer delante de Dios un pecado que llevas mucho tiempo camuflando. Puede ser la valentía de retomar una práctica de fe que abandonaste. Puede ser la humildad de pedir ayuda cuando llevas demasiado tiempo cargando solo. Lo que sea, pero que sea real, que sea tuyo. Que no sea una respuesta religiosa de manual, sino una entrega genuina de algo que te cuesta. Porque el yo soy no necesita tus palabras perfectas.
No necesita tus grandes gestos. Solo necesita tu verdad. Tu verdad desnuda, sin adornos, sin performance. La verdad que quizás no le has dicho ni a ti mismo en voz alta, pero que Él ya conoce y está esperando que tú también la reconozcas para que juntos puedan hacer algo con ella. Dale like a este video si estas palabras te tocaron hoy, si algo dentro de ti se movió mientras escuchabas, si reconociste en esta reflexión algo que necesitabas escuchar. Y suscríbete a este canal para que cada día la palabra de Dios llegue fresca a tu vida, para que en medio del ruido del mundo haya siempre esta voz que te recuerda quién eres y quién te ama. Porque eso es lo que queremos ser aquí, no un canal más de contenido. Un punto de encuentro con el Dios vivo. Que el Señor te bendiga. Que Abraham, Padre de nuestra fe, interceda por ti. Que este tiempo de Cuaresma que se acaba termine de abrir en ti lo que necesita abrirse para que la Pascua sea, este año, verdaderamente una resurrección. No solo una celebración. Una resurrección. Un antes y un después. Una vida nueva. Ve en paz. Y lleva contigo al Yo Soy donde quiera que vayas. Amén.